Escópica presenta. Les recomendamos que antes de escuchar este podcast se aseguren de que estén a punto de dormir porque el tema que se viene es muy interesante. Hola a todos y bienvenidos a Viernes 13, un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio. Yo soy Adrián Valderrama. Hola, yo soy Natalie Kiwanas. Y hoy los estamos acompañando en un capítulo y un episodio nuevo de Viernes 13. Exactamente, el día de hoy el tema es... Los sueños. Chicos, les recordamos que nosotros no somos expertos, pero nos encanta charlar. Así que venimos hoy a hablar de este tema tan misterioso, creo yo. Que yo creo que con solamente la canción del inicio, que la cambiamos un poco, pudieron haberse dado cuenta, bueno, y también por el título del podcast. Yo me disculpo con ustedes un poco porque estoy enfermo y probablemente me escuchen porque solo puedo respirar por la boca, tengo rinitis. Entonces, disculpo por cualquier inconveniente que haya en el podcast. Yo no te disculpo. Bueno, entonces un sueño es un proceso biológico activo y con función universal del cerebro. Las producciones oníricas suelen aparecer durante la fase REM, que significa Rapid Eye Movement. En este periodo se dan diferentes acontecimientos como la desactivación de las funciones motrices, o sea que el cuerpo impide los movimientos para no poder lastimarnos. En esta etapa se presentan los sueños más lúcidos, sube el ritmo cardíaco y la presión arterial. Sí, se dice también que cada persona experimenta aproximadamente 5 veces la fase REM a lo largo de la noche. Es decir, que podemos soñar aproximadamente 5 veces. Sí, eso crees que es solo un número que está como un promedio de las veces que soñamos, porque puede ser muchísimas más o también un poco menos. Exacto. Bueno, hablemos un poco acerca de qué es o qué implica esa fase REM. En este punto es en el que se dan los sueños más vívidos y más lúcidos, ¿cierto? Entonces es ese momento en el que movemos muy rápido los ojos, como decía Nati ahorita en la definición técnica de lo que es un sueño, y es donde presentamos esos sueños que se quedan grabados al momento de despertar, porque también dicen que nosotros soñamos prácticamente toda la noche. Toda esta función de la parte del cerebro que se encarga de esta creación de mundos fantásticos está activa durante toda la noche, pero es más precisa en estos momentos de fase REM, que son los que recordamos al momento de despertarnos. ¿Tú cuántos sueños has recordado como un récord? Yo creo que tengo más o menos uno de 3 sueños en una noche, pero no sé si cuenta porque son esos momentos en los que uno se despierta como para ir al baño o algo así y quiere volver a soñar lo que estaba soñando. Y a veces sucede que sigue el sueño anterior Sí. en un nuevo contexto y... Sí, yo tengo esa capacidad, yo puedo retomar a veces el punto de un sueño que me está gustando mucho y continuarlo, es muy chévere. Sí, eso a veces pasa. Yo muchas veces me he forzado a volver a soñar o a tener la secuencia de un sueño que me encantó y no he podido hasta ahora. No tengo el recuerdo de que lo haya logrado. Ay, a mí sí me pasa. Sin embargo, yo creo que las historias de nuestros sueños que nos marcan de manera escalofriante son las que más recordamos. Sí, claro, es que de por sí las pesadillas y todas estas cosas que nos causan miedo son las que quedan como de alguna manera arraigadas a nosotros, porque son las que nos hacen sentir más atrapados. Yo creo que podría decirse también que uno de los sueños más recurrentes son las pesadillas, que es más, ahorita vamos a hablar de los significados de los sueños y el número 1 es ser perseguido. Exactamente, bueno, durante muchos años en la historia pues de la humanidad se ha hablado acerca de cómo los sueños representan nuestros más íntimos deseos o se ven relacionados con una puerta a nuestro mundo interior. Es por esto que se busca el significado de darle un sentido a los sucesos que vivimos a diario. Es aquí en donde nace de lo que tú comentas, Adri, que es Ajá. el significado de los sueños y todo el mundo onírico. Que yo creo que es lo más habitual, ¿no? Nosotros siempre queremos buscar respuestas de
qué significa lo que hemos soñado, porque de alguna manera, y aunque es muy gracioso porque mis sueños siempre han sido súper raros, son como una especie de comedia extraña, yo nunca le encuentro un significado, pero sí hay momentos en los que hay sueños que revelan demasiado, que se ven como advertencias de alguna manera. Eso me Sí, en parece muy muchas ocasiones interesante. se ha hablado del hecho de que un sueño puede ser una predicción. En muchas Exactamente. ocasiones, exactamente de eso quiero comentarles algo que estuve leyendo en algún momento y me causa demasiada intriga, que es una investigación que terminó concluyendo que los sueños esconden la llave de los acontecimientos futuros. Ajá. Es realizado por una universidad en Manchester, en Reino Unido, por una profesora llamada Sue, quien dice que en la fase REM también se puede arrojar como el resultado de eventos futuros. Es decir, es como que durante todo nuestro día acumulamos todas las historias que tenemos, todo lo que hemos vivido, recordamos algunas cosas de días pasados y es como si nuestra mente lograra reunir todo eso y ver la cantidad de posibilidades que existen de un futuro. Exacto, eso iba a decir, como que el cerebro se encarga de armar las piezas y de encontrar, como darle un previo a lo que puede llegar a pasar en el futuro. Exacto, es que el cerebro es capaz de trazar paralelismos pocos obvios entre diferentes hechos de la vida. Entonces ahí es en donde llegan esos sueños que nosotros decimos, va Yo a lo soñé. suceder, va a suceder, lo tenemos ahí en el stand-by y en un futuro sucede. Entonces decimos, miércoles, eso sí era una predicción. Exacto, sí, es que yo creo que hay muchos casos, ¿no? En los que se presentaban este tipo de sueños. Por ejemplo, existe una parábola en la Biblia que es muy famosa y es de este faraón que soñó con las vacas flacas y las vacas gordas, que al final venía, que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, era, que hablaban de que esto fue una predicción de la sequía que se iba a dar en Egipto. Y fue también como una forma de predicción a lo que iba a pasar. Claro que sí. Al día de hoy encontramos muchísimos diccionarios que intentan resolver la duda de nosotros respecto a qué significa este sueño que tuvo. Entonces se vuelve un tema muy complejo el hecho de tratar de interpretar los sueños, porque siempre que uno se remite a un diccionario onírico, se dice, debes prestar mucha atención a todos los detalles de tu sueño porque de eso depende el significado. Es decir, Exacto. el hecho de que tú sueñes, por ejemplo, en mi caso que sueño demasiado con serpientes, depende del color de la serpiente, de cómo es la situación, tú cómo te sientes, si te sientes asustado, feliz, Sí, no sé, fuerte, si la serpiente es de determinado color, si está enroscada, si está en un árbol. Es decir, todas estas subjetividades sí, van a hacer que el sueño sea cambie de distinto. significado. Exacto, porque muchas veces encontramos simplemente el de qué significa soñar con una serpiente y pues hay interpretaciones, pues miles de interpretaciones de lo que significa soñar con una serpiente dependiendo de, como decía Nati, el, lo que hayamos vivido dentro de ese sueño. Es por Exactamente. esto que hemos decidido traer a ustedes, porque como no vamos a hacer un episodio de sueños y no dar el significado de algunos, entonces tomamos los 5 sueños más recurrentes que hay entre la sociedad y vamos a dar el significado. Uno de los sueños que es muy recurrente es el de ser perseguido. A mí personalmente no me ha pasado, no he soñado con esto. Sin embargo, pues hay como un top, ¿no? Ajá. Y está ahí dentro y es el sueño más recurrente que hay sin importar de qué parte del mundo sea la persona. Sí. Dice que puede tener una doble interpretación, puede ser por causa de frustración de la persona o búsqueda de nuevos desafíos en su vida. El significado puede cambiar si se trata de un animal, una persona, un ser ¿Qué es lo sobrenatural. que decía Nati Es lo hace un momento? que hablamos acerca de la subjetividad de la situación. Sí. Si el que te persigue es un monstruo, que puede suceder, puede significar que estás en posesión de un gran talento que no terminas de desarrollar. Wow. Que uno sueñe eso y se quede pensando, ¿qué Exacto. talento Y tendré? es muy raro porque uno a veces puede decir como, no, yo tuve una pesadilla con un monstruo y llevarlo Sí. por otro lado. Y que sea algo positivo es Sí, es algo muy bueno. alentador. Si es un animal que trata de alcanzarte, indique que es un impulso instintivo que no puedes contener durante el día. Ajá. ¿Qué impulso instintivo puede
Serán puede aparecer. rabias, yo creo, Rabias, explosiones, estrés. puede suceder. Si eres perseguido por una o varias personas, puede ser que tengas algún talento oculto, pero también significa que estás huyendo de algunas responsabilidades. Entonces, es aquí en donde miramos cómo nuestros sueños realmente pueden decirnos qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, hay muchas personas que son escépticas ante este tema y creo que no soy una de ellas. Yo Definitivamente cada vez que yo sueño algo que creo que puede tener algún significado o predicción, yo directamente me remito a buscarlo y no Sí, sé. es que yo creo que es muy, muy usual. Y es más, yo creo que mucha gente, aunque no quiera admitirlo, muchas personas que dicen no creer en cosas, yo estoy casi seguro de que siempre han ido a buscar en internet cuando se levantan de un sueño muy extraño. Yo creo que sí, ¿Qué sí. significa? Así sea por la simple curiosidad de saber por qué carajo soñé con esto. Inclusive anteriormente las familias en sus casas tenían el diccionario onírico. En mi caso, una tía tiene el diccionario. Mi madre confía mucho en el significado de los sueños, Mi mamá también cree de muchísimo. uno que más adelante le vamos a hablar. Y bueno, pues yo creo que está dentro de nuestra cultura colombiana creer en estas historias. No sé alrededor del mundo qué tan fuerte sea la influencia Es que, del significado de los sueños, Nati, pero yo creo que es en general. yo creo que sí, porque es que es algo que nos pasa a todos, independientemente de la cultura, siempre vamos a soñar, independientemente de la religión, de nuestra filosofía de vida, quieras o no, tienes que soñar. El segundo sueño que está en el top, que para mí sería el más usual porque me ha pasado muchísimo, es soñar que caemos. El significado de este sueño, que como vemos es el segundo más recurrente, se ve que en esta pesadilla es una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que sufrimos cuando no somos capaces de gestionar un problema que afecta nuestra vida personalmente. Y yo creo que en parte sí puede estar, ¿no? Esta sensación de miedo, porque yo creo que el vacío se siente muy real. Es más, ese brinco que todos damos en la cama que también tiene otro significado por ahí. Que a veces nos sentimos también como tontos, como que yo cómo me voy a creer eso. Sí, a mí me pasa muy seguido, uno se levanta como con rabia de, pero A ¿por mí qué también me pegué? sucede muchísimo eso y de hecho hubo una época en la que estaba como demasiado estresada por cosas de la universidad y de la vida cotidiana que me sucedía cuando ya me estaba quedando dormida. Ajá. Sí, casi siempre pasa Y así. hay una situación también que está pues fisiológicamente relacionada con esto, tiene que ver con el hecho de que tus signos vitales bajen tanto Demasiado, que sí. tu cuerpo hace que una reacción del sistema nervioso diga, hey, te estás muriendo, Brinca. despiértate. Entonces, por esto es como una alarma que dice, te estás muriendo. Es muy curioso porque justo ahorita Nati nos hablaba de que justo cuando estaba en la universidad era que sentía como mucho estrés y tenía este sueño recurrente de estar cayendo, pues también en el significado que se le da simboliza el miedo a no conseguir nuestros objetivos o a perder el control de nuestra vida. Entonces es muy raro porque justo cuando Nati estaba como en este estrés de los parciales de la universidad o algo así, puede que también generara este sueño recurrente Exacto, de que es caer. una carga emocional muy grande, Exacto. así para nosotros sea algo absurdo. Bueno, Adri mencionó una palabra que creo que es muy clave en este episodio y es pesadilla. Sí. Pesadilla. Yo creo que es importante hablar acerca de qué es una pesadilla. Y realmente esto es un fenómeno que se experimenta en cualquier edad. Es decir, cualquier persona, ya sea hombre o mujer, puede experimentarlo y suele aparecer usualmente en la infancia. Se estima que el 25% de los niños entre 5 y 12 años despierta a causa de un mal sueño. Y tiene sentido, ya que pues a esa edad nosotros estamos conociendo el mundo. Sí. Es en donde nos sentimos más temerosos y nos sentimos demasiado protegidos al estar con nuestros padres o con una persona mayor. Entonces se desarrollan este tipo de miedos como por ejemplo la oscuridad, Ajá. a algunas personas a los payasos. Sí. Y Sí. durante la noche se suelen soñar con esas cosas. Entonces aparecen en este momento. Sin embargo, se dice que también algunas personas en la edad adulta pueden seguir sufriendo de esto. Y usualmente se manifiestan en las diferentes fases del sueño. El 75% de las experiencias más vívidas de Ajá. pesadillas se presentan en la fase que ya hemos hablado, que es la REM.
en donde movemos tanto los ojos que se tiene la mayor parte de los sueños que son negativos. Entonces, esos son las pesadillas. Hay muchas teorías que pretenden explicar el origen y la función de los sueños y de las pesadillas en particular, porque yo creo que el hecho de que uno tenga un buen sueño, que sueñe estando, no sé, en un lugar súper plácido, tranquilo. Con las súper vacaciones. Exacto, no nos genera miedo, pero sin embargo yo creo que uno sueña algo malo y quiere saber qué sucede. Sí. ¿Qué es lo que quieres expresar o tu inconsciente o subconsciente quiere expresar Es lo ahí? que decíamos hace un momento, y es que las pesadillas son las que a veces marcan más en las noches que ni siquiera los mismos sueños bonitos, podría decir. Exacto, y yo creo que el significado se le otorga, pues muchas personas le han otorgado como esta parte onírica o el nacimiento del onírico a las diferentes civilizaciones que han existido, o por ejemplo hay Sí. diferentes grupos étnicos, porque pues cada uno tiene su creencia, sus dioses. Claro. Y bueno, como le explica un doctor del Instituto de Investigaciones del Sueño, no es posible estudiar los sueños de manera científica porque pues no se trata de unos fenómenos reproducibles. Sin embargo, hay hipótesis que señalan que las historias que soñamos podrían desempeñar una función biológica evolutiva, es Ajá. decir, que nos ayuda a trabajar mientras dormimos, sobre, por ejemplo, sus cosas que no hemos resuelto en el día, Eso iba a decir. o como darle rienda suelta a emociones que no podemos expresar en el mundo real, liberarnos de tensiones acumuladas y demás. Entonces, bueno, aquí es en donde se habla un poco de la historia de cómo nace la descripción de los sueños en general, Ajá. y posteriormente como que se desvía un poco hacia las pesadillas, que es a lo que más se le presta como atención Sí. y de lo que más se habla. Entonces, aparecen, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones como lo son las mesopotámicas, como Babilonia o Sumeria, que los sueños significaban expresiones del más allá. Veían los sueños como expresiones divinas, tenían dioses asignados, y esto es lo que hablaba acerca de que en cada civilización o en cada etnia o tribu indígena se tienen ciertos dioses Sí. y se les atribuye a Que ellos es como también prácticamente cada religión estos tiene, sueños. bueno, cada religión antigua tenía su dios del sueño, ¿no? Los griegos, los egipcios, los mayas. Exactamente. Por ejemplo, los griegos se encomendaban a Morfeo, que es el dios del sueño, cuando tenían pesadillas recurrentes. Exacto, Como, que hay un mito por muy... favor, salvaguárdame en esta noche, no quiero soñar feo. Sí, Y hay ya. un mito muy interesante que dice que Morfeo le revelaba secretos a los humanos y que fue castigado por Zeus por hacerlo, y lo hacía a través de los sueños, es bien. Bueno, hay otro sueño que creemos que es una pesadilla más bien porque nos despertamos con cierto aire de incertidumbre, de miedo, Sí, que es el hecho de que se nos caigan los dientes es en un horrible. sueño. A mí no me ha pasado, ¿No? nunca he soñado con esto. Uy, a mí me pasa mucho. ¿Sí? Sí, A mí es me muy pasa. feo. ¿Qué significa, Adri? Cuéntanos. ¿Tú qué has soñado con esto? Cuando vas a buscarlo, ¿qué has encontrado? Bueno, aunque como les contaba, mis sueños siempre son como comedias raras, entonces termina siendo un sueño muy extraño. Pero les voy a comentar entonces qué significa soñar que se nos caen los dientes. Esta pesadilla se asocia a problemas de autoestima, indica inseguridad y conflictos con la personalidad. Es muy común dentro de los adolescentes, y justo yo tenía mucho ese sueño cuando estaba en el colegio. Y según los expertos simboliza el crecimiento personal y una retrospectiva a la infancia. Los dientes se caen para ser reemplazados por otros. Esta es la Tiene idea sentido. de que se caigan los dientes en un sueño. Este sueño se da en etapas de evolución personal o de transición. Por ejemplo, yo creo que se puede presentar muchísimo cuando vamos a salir del colegio, o cuando vamos a pasar de Exactamente. grado también. O cuando te mudas a otra ciudad. Exacto. Cualquier etapa de transición, así sea muy mínima. Como Y que, bueno, este sueño se relaciona mucho con el estar desnudo en público también, ya que los dos representan pues, la falta de confianza, autoestima. Y sí, yo he tenido los dos sueños en uno. Es muy chistoso. Como que en un sueño me pasan las dos cosas, y es muy feo y muy triste. Bueno, yo creo que también en el transcurso de la historia le hemos dado un significado a distintos animales. Entonces, por ejemplo, el búho simboliza Sabiduría. sabiduría. El león simboliza
fuerza y liderazgo. Ajá. Y así sucesivamente. Y creo que uno de los sueños que también es muy recurrente es con animales. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo soñar demasiado con serpientes. Y es un sueño que en algunas ocasiones hace que yo despierte con esa sensación de miedo, Ajá. pero en otras ocasiones es como satisfacción. Por ejemplo, una vez tuve el sueño de que encontraba una serpiente enrollada detrás de una Sí. puerta y que como que la mataba. No recuerdo muy bien cómo, pero el La hecho es que mataba. me sentía ya segura. En otras ocasiones he soñado con culebras de muchos colores, como colores pasteles, Ajá. un amarillo suave, rosado, Me los verde. imagino todos lindos. Sí, pero súper grandes, entonces son tipo boa, Ajá. súper gigantes que me da la impresión de que me van a comer. E inclusive en uno de esos sueños aparecías tú, Adri. ¿En serio? Estábamos con una amiga que tenemos en común en una finca y habían muchas, muchas serpientes por muchos lados. Entonces siempre que me despierto de un sueño de estos, directamente me remito a buscar su significado. Entonces, usualmente uno de los significados que se le da a soñar con una serpiente que te ataca es que sientes que una persona cercana a ti te está traicionando. Ese es uno, Ajá. que no recuerdo haber tenido un sueño, bueno, quizás uno hace mucho tiempo así. Otro es, si tú matas a la serpiente, entonces estás venciendo tus miedos. Ajá. Este aparece tras varios en los que no eres capaz de matarla, entonces sí, sí ha sucedido. Otra es que cuando sueñas con serpientes de colores, entonces yo una vez soñé, por ejemplo, con una serpiente verde, trae mal augurio. Las doradas o amarillas representan amor, como decía, pues estaban de muchos colores, Sí. entonces como una mezcla y todo extraña. Era todo en uno. Y así sucesivamente, entonces si son gordas, es lo mismo que las grandes, que viene un gran problema o algo así. Y yo atribuyo este sueño mucho o lo relaciono mucho con esta canción de Silvio Rodríguez ¿Cuál? que dice sueño con serpientes. No, No, no lo he bueno, escuchado. esa Ah. canción. Y siempre que sueño con serpientes, con culebras, con lo que sea, escucho esa canción. Sí. Ya es como un ritual que tengo establecido. Otro sueño muy recurrente y que yo sí escucho mucho en las familias, por ejemplo en mi familia, este sueño ha estado muy presente este último año, es sobre el embarazo. Y resulta que este sueño tiene un significado muy particular, pero yo les quiero contar lo que ha significado en mi familia el último año. Resulta que el año pasado mi mamá y una tía mía, que son las que como que tienen los sueños acá extraños y premonitorios, soñaban que estaban embarazadas ellas o veían a una persona en específico embarazada. Resulta que en el transcurrir del año llegaron 6 bebés a la familia. Sí, son demasiados. Son demasiados y justo siempre antes de que se revelara quién estaba embarazada, se soñaban embarazadas y llegaban ahí al lugar donde nos reunimos como familia y empezaban, ¿quién está embarazada? Diga ya quién está embarazada, que no sé qué, porque yo me soñé embarazada y justo a los días salía el embarazo. Pero bueno, este no es el significado que se le da comúnmente al embarazo, sino que algunas personas lo relacionan con la muerte, aunque también se le da el significado de que se está a punto de nacer un proyecto al que le hemos metido muchas ganas y que debemos ser pacientes para que todo salga bien. Pero Nati, has tenido este sueño de estar en embarazo? De estar en embarazo como tal, no. Sí me he soñado teniendo un hijo, Ajá. pero se sentía súper extraño porque yo decía, ¿yo a qué hora tuve un hijo? Entonces no lo catalogo como tal, como haber soñado en embarazo. No he sentido ese miedo en medio de un sueño. Aunque también hay gente que lo ve como algo bueno, ¿no? Lo sueñan como una Exactamente. felicidad grande también. Sí, ahí depende de cómo se sienta la mujer en el caso de ser mujer soñándolo, Ajá, porque exacto. puede sentir mucha angustia, felicidad, y también yo creo que muchas mujeres relacionan esto de cómo será su manera de reaccionar ante Ante un embarazo. ante un embarazo real, exactamente. Sí. Bueno, hay distintos factores de riesgo que hacen que tengas pesadillas. Dicen que una persona es más propensa a tener pesadillas si está en la edad entre niños, adolescentes y jóvenes. En cambio, los adultos mayores de 40 ya es muy Como que improbable que tengan pesadillas. Ajá.
Y también hay otra situación, como por ejemplo que los estímulos externos influyen en la actividad de nuestro cerebro y es así como la traduce, como con miedos, Ajá. inseguridades. Hay otro factor que creo que también influye mucho y me causa demasiada intriga, que se denomina higiene del sueño, Adri. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de higiene del sueño? Me imagino bañarme antes de dormir, no mentiras. De tener buenos hábitos, creo yo. Sí, bueno, entre las primeras causas de los malos sueños están, por ejemplo, elevados niveles de estrés y ansiedad, que ya lo habíamos hablado. También comer tarde. Mi mamá tiene mucho esa Sí, historia de que no coma tarde porque va a soñar feo. Y sí. efectivamente así es y está comprobado. Entonces, una cena copiosa que incluya alimentos o bebidas pesados de digerir, que contengan, por ejemplo, chocolate, café, té, bebidas energéticas que tienen sustancias excitantes o que te activan, no solo hace que cueste mucho más conciliar el sueño, sino que favorece la aparición de pesadillas, porque pues nuestro Ah, cerebro sigue ahí trabajando. funcionando y de manera anormal, es decir, está trabajando mucho más Sí, creo más de lo que rápido, debería. exactamente. Otro factor que está incluido en la higiene del sueño está, por ejemplo, el consumo de ciertos medicamentos, especialmente los antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos que se emplean para combatir el insomnio. Otro es la ingesta de alcohol o síndrome de abstinencia, que es haber dejado de beber, Sí, que pone a las personas pues demasiado alerta y como que claro. se le activan todos los sentidos, entonces tiene como Se más tiene probabilidades de entendido soñar entonces que feo. cuando nuestro cerebro tiene que trabajar más de lo que debería trabajar es cuando se presentan estas pesadillas. Exactamente, o cuando por ejemplo vemos una película, programas violentos o de terror, o un drama, o leemos un libro con temas relacionados con esto, o que antes de dormir vivimos una experiencia traumática, también se puede traducir en A mí me ha pesadillas. pasado algo muy gracioso, qué pena a ti que corte, y es que últimamente como he estado con todo esto del podcast, he soñado mucho con Jason Borges, pero son sueños como siempre he dicho ya muy cómicos, ¿vale? Y porque estamos hablando demasiado de estos temas Sí, en nuestra cotidianidad, por ejemplo en las tardes, cuando nos reunimos hablamos de temas que salen, surgen y en la noche como que uno se acuesta sí, y bueno, en la tarde hablamos de esto. Tengo miedo de soñar con eso. sí. Bueno, otra situación es, por ejemplo, la fiebre alta, que también puede causar, o por ejemplo, alguna enfermedad que nos pueda causar dolor y ese dolor lo relacionemos con algo traumático, con un evento que pueda desenvolverse en una pesadilla. Hay algo muy popular y yo creo que muchas personas lo conocen porque se ha vuelto prácticamente un fenómeno a nivel mundial. Y es una película muy famosa que se llama Pesadilla en la calle Elm o Pesadilla en la calle del infierno, también conocido como Nightmare in the Elm Street. Y es sobre nuestro famosísimo y querido Freddy Krueger. Y es estas famosas películas donde un grupo de adolescentes eran atormentados por un ser que se aparecía en sus pesadillas y los iba matando uno a uno dentro de los sueños que tenían. Ahí podemos evidenciar algo que es la falta de sueño y lo que provoca y que puede provocar en nosotros. Porque hay que tener en cuenta que dormir es uno de los factores fundamentales que se tienen. Y aunque está, o sea, no está científicamente comprobado al 100% el por qué debemos dormir, porque muchas personas decían que para descansar, pero es muy curioso porque cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro trabaja igual, nuestros órganos trabajan igual, y lo único que obtiene relajación son los músculos. Entonces todavía se hacen muchas investigaciones al respecto, pero la falta de sueño puede provocar muchas cosas como son alucinaciones, como lo es ira. También en esa película se presenta como ellos pues se empiezan a volver locos con el pasar del tiempo y pues bueno, también está presente el hecho de que hay un asesino que los quiere matar. Eh, pero, pero sí, pues es una película muy interesante y parte como verla como entretenimiento también es chévere como una parte investigativa con lo que tiene que ver con los sueños. Exactamente. Hablando de esta película, creo que es algo muy interesante mencionar que estuvo basada en distintos textos científicos, filosóficos, por ejemplo, estuvo basada en todo el pensamiento de Freud Ajá. y es demasiado interesante. Entonces, uno aquí empieza a pensar en cómo
cosas como estas podrían suceder. Y en realidad es una historia que está basada en hechos reales. Ajá, exactamente. Porque el escritor de esta perturbadora historia se basó a partir de unos artículos periodísticos de Los Angeles Times que contaban el caso de un grupo de inmigrantes asiáticos que comenzaron a tener horribles pesadillas que los llevaban a negarse a dormir, y cuando por fin volvían a conciliar el sueño, morían inexplicablemente. Entonces, Sí. lo que sucedía era que cuando iban a hacer la autopsia o necropsia, estudiaban pues qué era lo que había sucedido en el cuerpo, por qué la causa de muerte, y no la encontraban. Por eso esta historia fue como articulada de esta manera, en donde también se habla acerca de, pues, como les decía, todo el pensamiento de Freud, de distintos cuentos antiguos en donde se Ajá. hablaba de algo similar. Y el primer caso, como un dato curioso, en el que se conoció una historia dentro de todo esto que se envuelve dentro de la calle Elm, o la historia de la calle Elm, ocurrió en 1977, hace muchísimo tiempo. Sí. Aproximadamente que 30 y 40 y algo de años. algo 40. así, en el condado de Orange. Entonces, la primera historia era de un hombre trabajador y de buen estado físico que falleció inexplicablemente. Eso fue el comienzo de la decena de muertes de la misma naturaleza. En el transcurso de 5 años, más de 20 inmigrantes jóvenes y saludables murieron de manera similar. Entonces, es aquí en donde nace esta leyenda urbana, no sé si le podemos llamar de esta manera, y desde ahí se desenvuelve toda la historia. Sin embargo, también hay unas explicaciones científicas a esto, en donde se habla pues de cómo el insomnio puede llevar también a una muerte repentina. Sí. Es el caso, por ejemplo, del insomnio familiar fatal. ¿Qué es eso? ¿Tú has escuchado, Adrián, alguna No. vez esto? Pues es una enfermedad muy extraña que en realidad es aún desconocida. Se trata de una enfermedad hereditaria neurológica causada por priones. Esta enfermedad afecta a unas pocas familias en todo el mundo, sin embargo hay casos que se siguen presentando. Se presentan, por ejemplo, se han presentado muchos casos en España, entre ellos el País Vasco es uno de los que más presenta este tipo de casos, en donde lo que hace este prión es que afecta el estado de cansancio y el estado de conciliar el sueño. Entonces se empieza un estado de vigilia en donde pues es mediado por el sistema reticular. Bueno, no sé, eso es toda una historia Sí, tiene sus... fisiológica. El hecho es que la afectación ocurre a nivel del sistema nervioso central, dando lugar a un deterioro en él, y la persona no puede dormir. Entonces pueden aparecer muchos síntomas como son irritabilidad, sudoración, y en el caso de que suceda y vaya incrementando, porque esto es lo que sucede, Ajá. ella va aumentando a nivel escalonado, digámoslo de esta manera, y lo que llega a suceder es que en primera etapa se va a mostrar como alteraciones de la memoria, la atención, después síndrome de confusión, llega a un coma irreversible, en algunos casos pues se llega como a la locura total. Wow. Y puede causar un derrame cerebral o alguna manera que el sueño no llega y la persona simplemente se estresa al nivel de que Y fallece. fallece, exacto. Esto, yo justo había buscado algo al respecto también, y decían que no dormir, no como se cree popularmente, no te lleva a la muerte, pero sí los síntomas que puede llegar a causar son los que pueden acabar con tu vida. Exactamente. Justo respecto a esto, quiero contarles acerca de un creepypasta que es muy famoso en internet, pero Nati no ha escuchado, que es sobre el experimento ruso del sueño. Entonces les voy a contar esta pequeña historia macabra que circula por las oscuras olas del internet. La historia ocurrió a finales de la década de 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado y Stalin seguía siendo poderoso. En una base secreta de Rusia, un grupo de investigación llevó a cabo un cruel experimento con 5 prisioneros del Gulag. Se les prometió libertad en caso de que aguantaran 30 días en una cámara llena de un gas psicotrópico que les impediría dormir. En el transcurso de 5 días, la situación se descontroló. Los sujetos sabotearon la investigación y se volvieron locos.
Gritaron y cometieron actos horroríficos. Entre uno de ellos se cuenta que tomaban sus heces fecales y las pegaban dentro de los vidrios para que no los pudieran ver. Luego se quedaron completamente en silencio durante varios días, y cuando los científicos entraron en la cámara se toparon con algo escalofriante. Los sujetos se habían arrancado la mayor parte de la piel de sus cuerpos y la sangre se encontraba por todas partes. Los científicos, al ver esto, apagaron el gas. De alguna manera, los prisioneros mutilados permanecían vivos, suplicando que se volviera a encender el gas estimulante, gritando que debían permanecer despiertos. Cuando el grupo de investigación trató de inmovilizarlos, los sujetos mostraron tener una fuerza asombrosa, matando incluso a algunos de los soldados que ayudaron a los científicos. Eventualmente se consiguió tranquilizar a los participantes en el experimento. Uno de ellos, tras ser reeducado para dormir, murió inmediatamente después de cerrar los ojos. El resto resultó muerto mientras intentaban escapar de las instalaciones. Antes de eliminar al último sujeto, un investigador gritó: ¿Qué eres? Y el cuerpo, mutilado y cubierto de sangre, respondió con una sonrisa aterradora: nosotros somos ustedes. Somos la locura que acecha dentro de todos, rogando ser liberados en cualquier momento de su mente animal más profunda. Somos lo que se esconde debajo de sus camas todas las noches. Somos lo que dormimos en silencio cuando vais al refugio nocturno que no podemos pisar. Al terminar de hablar, el investigador le disparó en la cabeza. Este creepypasta es muy famoso. Yo les aconsejo que busquen la versión extendida. Yo aquí hice un pequeño resumen. Pero es una historia súper interesante donde hay decenas de horrores que se cuentan en ella. Antes de continuar con lo que creo yo es de lo más interesante y lo que más me gusta hablar de los sueños, les voy a contar que hace unas semanas, se hizo viral en internet algo que se estaba practicando. Y era el de dibujarse unas runas para poder soñar con los deseos más grandes que se tienen. Exactamente, hay muchas historias alrededor de este tema. Y la verdad, a mí la primera impresión que tuve sobre este tema fue: qué loco. Y me nació un instinto interior de hazlo. Exacto, pero justo estaba investigando al respecto también y dicen que esto, las runas eran símbolos que se hacían en la mitología nórdica, especialmente los vikingos, y que podían darnos cierto tipo de habilidades o ayudas en la vida. Pero se tienen que hacer con un proceso especial que hacían ellos. Mucha gente se los está dibujando en la piel para poder soñar y resulta que no se debe hacer de esta forma. Se tiene que hacer en un pedazo de plata, creo que es oro o papel blanco o cuero, y se tienen que poner debajo de la almohada antes de dormir y se tienen que hacer en el solsticio de verano, si no estoy mal. Porque si no se siguen esas reglas, se pueden tener muchas pesadillas constantes que puede que nunca terminen o despertar ciertas cosas que no queremos. También se habla acerca de como posesiones demoníacas en este caso. No necesariamente. Mucha gente molestaba en internet con: no quiero hacerme eso porque no quiero terminar poseído por algún espíritu extraño. Pero no porque la mitología nórdica, pues con las runas no se basaban en posesiones o cosas así, aunque sí tenían algunas runas para llamar espíritus, pero pues esas ya son otras aparte. Súper interesante. Bueno, ahí está el dato para que, si ustedes, en caso tal de que se animen a hacer esto, buscar y hacerlo, nos comenten cómo les va. Probablemente algún día nos decidamos hacer algo de este tipo, ¿no? Justo lo íbamos a hacer para la investigación, pero no, decidimos dejarlo ahí. Decidimos dejarlo, sin embargo, queda como un pendiente. Averiguar sobre esto y ver si pero somos hacerlo capaces bien, de hacerlo. hacerlo con los días que se ven, porque me da miedo. Exacto. Otra situación que vivimos usualmente o que muchas personas viven es eso de experimentar situaciones paranormales, ver personas durante las noches. Sí. Y también es denominado como parálisis del sueño. Es la famosísima parálisis del sueño, que me da muchas ganas de hablar acerca de este tema. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un evento que tiene lugar entre el sueño y la vigilia, o sea, cuando no se está ni dormido ni despierto. A este estado se le conoce como el estado hipnagógico. Y puede ocurrir momentos antes de acostarse a dormir, o sea, de quedarse completamente dormido, o también al despertar, y suele acompañarse de una gran sensación de angustia. Es como si tu conciencia despertara, pero tu cuerpo siguiera dormido.
Como un dato curioso, quería comentarles que el sueño es una función vital propia de las especies de mamíferos conocidas. Eso quería comentar, y que se repite cada 90 minutos. Ah, sí, exacto. Los perritos sueñan mucho también y los Ellos gaticos. tienen una particularidad, es que recién se quedan dormidos empiezan a Sí, soñar. súper rápido. Y el hecho de que se repita cada 90 minutos durante la noche puede explicar pues que soñemos tantas veces. Ajá. Bueno, entonces hablando de este estado de la parálisis del sueño, el cerebro, al creer que seguimos dormidos, no da reacción a los músculos del cuerpo. Como sabemos, en la fase REM, como hay tanta actividad mental, lo que hace el cerebro es desconectarnos. Desconecta los músculos para que nosotros no podamos tener reacciones bruscas y no tengamos lesiones, pues al movernos, al soñar que golpeamos algo o corremos. Y como despertamos y el cerebro aún no ha caído en cuenta de que estamos despiertos, lo que pasa es que desactiva el cuerpo y no lo podemos mover. No podemos hacer uso de nuestros músculos. Sí. Esta parálisis dura aproximadamente entre 1 y 3 minutos, aunque hay personas que cuentan que lo han vivido por mucho más tiempo. Aunque situaciones que nos generan miedo usualmente creemos que duran mucho más porque se nos hacen Exactamente, eternas. eso iba a decir justo. Este hecho, esta parálisis del sueño, suele causarlo el estrés, horarios irregulares, como trabajar de noche, cambio repentino de zona de horario y privación del sueño o dormir boca arriba también. Que justo Nati decía que era lo de las manos en el pecho. Ah, exactamente. Hay una historia en mi familia acerca de que dormir en posición de muerto, dormir en posición, ¿cómo se le llama eso? Sí, como cuando están en el ataúd, que tienen Exacto. las manos sobre el pecho. Dormir en posición fúnebre, no sé si le podemos llamar así. Sí. Con las manos encima del pecho causa pesadillas. Y la explicación a esto es porque el peso de nuestras manos inconscientemente hace que nuestros pulmones se sientan amenazados y sientan que no tienen la fuerza suficiente para respirar, y creemos que nos estamos ahogando y por eso tenemos Ajá. pesadillas recurrentes en esta posición. Resulta que hablando de esto de las historias de parálisis del sueño, mucha gente lo relacionaba también, por ejemplo, por acá en las zonas rurales, también hablando de las brujas, cuando dicen que las brujas se les suben, que ellos ven a las brujas encima y sienten su Exacto, peso que se le sobre suben ellos, al pecho y se demás. pueden catalogar como episodios de parálisis del sueño. Porque resulta que al nosotros estar en esta situación de angustia y de no poder mover nuestro cuerpo, lo que el cerebro hace es que empieza a generar escenarios de peligro y lo hace en torno a alucinaciones. Así que vemos las famosas sombras negras, gente que se sienta en nuestra cama, escuchamos cosas también, susurros, podemos ver criaturas, todas estas situaciones de peligro que el cerebro puede llegar a generar en todo ese momento son las que nos da este tipo de alucinaciones. Una recomendación a las personas que sufren de parálisis del sueño es intentar, al momento de saber que no pueden mover su cuerpo, en lugar de entrar en un estado de desesperación, lo que tienen que hacer es empezar a respirar lentamente para poder intentar salir de ellos y así no generar estos episodios de alucinaciones. Exactamente. Bueno, la parálisis del sueño está clasificado como uno de los tantos parasomnios o trastornos de la conducta durante el sueño. Está relacionado junto con las pesadillas, el sonambulismo o el bruxismo. Cuando recién se empieza a hablar acerca de que esto sucede en una transición en una transición del sueño, conocida como REM, que ya le hemos hablado de esto, se empieza a hablar en el siglo pasado, en la Universidad de Chicago. Luego otro catedrático francés le llamó sueño paradójico porque justamente es el momento del día en el que el cuerpo experimenta más actividad cerebral. Ajá. Sin embargo, nuestro cuerpo pues está totalmente quieto, excepto nuestros músculos respiratorios y oculares, que son los que se mueven pues a mucha velocidad. Exacto. Este señor francés hizo un experimento con gatos en donde se mira que en esta fase pues se inhiben los centros motrices en la médula espinal, pero es muy interesante este dato, se acompaña por una contracción de las pupilas y se presenta erección en el pene y del clítoris en el caso de la mujer. Bueno, el sujeto sale de una fase R en un proceso que puede demorarse 20, 30, 40 segundos. Y en este momento pues
se percata de que está despierto pero no se puede mover. Ujú. Y Esa es la aquí en donde sensación. tú dices que puede durar 3 minutos, mucho más. Exacto, y es una situación, yo creo que es muy Freddy Krueger también, Pesadilla en la calle del infierno, porque claro, si nosotros presentamos esta angustia y este tipo de alucinaciones, yo creo que es de lo más tenebroso que puede pasar. Una pesadilla, por lo menos de alguna manera, no somos conscientes o somos, es que no sé cómo explicarlo, pero sabemos que estamos soñando y es un hecho en el que Exactamente. podemos movernos, podemos escapar, pero la parálisis del sueño en ocasiones puede llegar a ser tan real Confusa. y tan confusa también que pues yo creo que puede traumar a cualquiera. Es demasiado confusa nomás por el hecho de que tú estás acostado y estás consciente de que estás... Es decir, es una secuencia de lo que tú acabas de vivir, ¿sí me entiendes? Te Exactamente. acuestas y no te das cuenta que estás dormido, que tu cuerpo está dormido y que tú acabas de despertarte. Es una confusión muy horrible. Ujú. Algunas personas no experimentan esto de escuchar voces o de ver figuras, pero sin embargo el hecho de estar solamente quieto y no poderse mover ya Claro. causa cierto temor. Exacto, porque podemos creer que estamos sufriendo de algún tipo de parálisis real en el cuerpo, porque esta sensación de no poder mover y también de no poder gritar, porque suele venir acompañada de este sentimiento de querer gritar. Creo que mucha gente ha experimentado eso, que desean gritar y la voz no sale, es de las cosas más horribles que pueden haber. Esto se presenta usualmente cuando las personas duermen boca arriba sin importar que pongan o no sus manos encima de Sí. su pecho en la madrugada. Y pues también está relacionada, por ejemplo, con el hecho de que tú cenes tarde. También Sí. se relaciona de alguna Lo, manera como, con lo que esto. yo decía hace un momento, lo del estrés, los horarios irregulares y todo esto. Exactamente. Bueno, hay muchas personas que dicen haber visto figuras Ujú. y que se torna, por ejemplo, como algo Paranormal. sucesivo. Ah, ya, 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 sí. Hay una, hay un documental que Ujú. habla acerca de la parálisis del sueño que se llama Adri, ¿tú tienes conocimiento The del nombre? Nightmare o La Pesadilla está en Netflix por si quieren verlo. Lo vimos y en este documental hay muchos testimonios de personas que dicen que han vivido situaciones espantosas viendo Y figuras que son y constantes. que son constantes y progresivas en algunos casos. Es decir, en primer lugar, en la primera situación de parálisis del sueño, ven a una sombra parada en la puerta Ujú. y en la siguiente lo ven más cerca o que se va acercando Y estos seres se o repiten, ¿no? Dentro de... exactamente, o que simplemente tienen contacto físico o visual. Nomás el contacto visual ya hace que todo se torne muy aterrador. Y Exacto. ahora escuchar voces también es algo muy feo. Por ejemplo, hay testimonios de personas quienes dicen que han vivido la parálisis del sueño y han escuchado voces y en su infancia. Y cuando Ujú. ya crecen y están mayores, vuelven y experimentan esta situación y es algo Exactamente. como que yo sé de quién es esa voz. Exacto. Este documental yo creo que es la recomendación de esta semana para ustedes, ya que les debemos el de la semana pasada, que fue Lugares Malditos de América Latina, y no les recomendamos algún film. Pero bueno, ahorita tienen The Nightmare en Netflix para que la vean. No vamos a hacer spoilers con las historias, para eso traemos unas Exactamente. historias que hemos encontrado. Una de las más famosas historias que se encuentran en internet es de Nicolás Bruno. Este chico es un fotógrafo. En Instagram lo encuentran como Nicolás Bruno, @NicolásBruno todo pegado. Y resulta que este chico empezó a tener episodios de parálisis del sueño cuando era adolescente. Y como el resto de las personas, pensó que iba a ser algo que se podría detener en algún momento. Que empezó y que pues que no sería progresivo. Pues con el pasar del tiempo se dio cuenta de que nunca acabó, siempre siguió y siguió y siguió, y empezó a llevar un diario acerca de sus experiencias dentro de esta parálisis del sueño, pero luego leyendo estas historias que él mismo escribía y siendo fotógrafo, quiso llevarlo al arte, a la fotografía. Este chico empezó a hacer sus trabajos demostrando desde lo más horrorífico hasta digamos que lo quiso llevar desde lo más terrorífico a lo más artístico también, porque no todas, como decíamos ahora, no todas los episodios de parálisis del sueño se presentan con pesadillas, sino que también es este sentimiento de estar aislado.
Yo les recomiendo muchísimo que vean la cuenta de Instagram de este chico. De verdad que transmite muy bien lo que es el sentimiento de la parálisis del sueño. Hemos hablado acerca de las figuras que ven las personas, que usualmente pues suelen Sí. ser humanos, formas de humanos, Sombras de personas, negras. sombras, pero también hay distintos tipos de formas que suelen aparecer. Sí. Hay personas que simplemente ven monstruos Ujú. o ven animales o ven sombras amorfas Exacto. o también tienen la historia de que han visto o vivido momentos con ovnis. Ajá. Bueno, la siguiente historia es de una usuaria de Reddit. Afirmó que cuando experimentaba pues la parálisis del sueño, veía una pequeña criatura verde escondida en las sombras. Dice ella que con el pasar de las noches, la criatura se acercaba más a ella y susurraba cosas en un idioma pues muy extraño que ella no lograba comprender. Contaba que un día lo vio colgando del techo y que tan pronto como ella lo vio volteó su cabeza y le sonrió. A veces lo ve sentado sobre su pecho, hablándole en un idioma extraño. También dice que una noche lo escuchó susurrándole al oído y logró despertar cuando sintió su lengua dentro de su oreja. Es algo demasiado Terrible. aterrador. Yo no me imagino tener esta experiencia. Exacto. La verdad me da cierta curiosidad. Me gustaría saber cómo reaccionaría yo en ese momento. Pero, pues, esperemos que no suceda. Yo les cuento que yo tuve una experiencia de parálisis del sueño y por eso es que este tema me interesaba tanto. Y es que yo he vivido la parálisis del sueño. Yo creo que cuando era más pequeño también, porque recuerdo tener esta sensación de no poder gritar en ciertos sueños, pero no es un episodio así que me haya marcado. No de poder ver cosas ni Exacto. demás. Eran como más bien dentro de los sueños como tal, este sentimiento de querer gritar, pero no más bien como una parálisis. Pero he tenido 3 episodios a lo largo de mi vida, seguidos, consecutivos. Y es que cuando tenía más o menos entre 8 y 9 años, y lo recuerdo muy bien y muy vívido, yo dormía en un cuarto pequeño y justo este cuarto tenía una ventana que daba al pasillo de la casa. Y esa ventana no tenía cortinas. Entonces un día, pues una noche, estaba ya a punto de quedarme dormido y recuerdo que abrí los ojos y efectivamente no podía mover mi cuerpo, no podía mover mis brazos ni nada. Y vi de reojo hacia la ventana, esta ventana que había en mi cuarto, y vi a una figura encapuchada, oscura, que caminaba despacio por lo largo de la ventana hasta llegar a la puerta quedaba justo al lado de la ventana. Este ser o esta criatura encapuchada se iba acercando cada vez más a mi cama y recuerdo muy bien el sentimiento vívido de querer gritar, pero no poder ni siquiera abrir la boca. Impotente. Exacto, sentía mucho este deseo y recuerdo que temblaba y todo de las ganas de poder despertarme ya o moverme. Y este ser se subía a la cama, empezaba a avanzar y lograba yo gritar. Gritaba durísimo y mi mamá llegaba rápido, porque pues era un grito desgarrador. La siguiente noche volví a soñar, pues volví a vivir esta experiencia. El hombre, pues bueno, esta criatura llegó otra vez justo hasta antes de acercarse a mi cara y desapareció cuando pude moverme y gritar. La tercera noche fue ya como la experiencia más traumática y es que otra vez lo mismo, el hombre empezó a caminar a través de la ventana, bueno, a lo largo de la ventana, se acercó, pero esta vez cuando llegó al punto en el que yo siempre despertaba, no logré moverme. Y esta criatura empezó a acercarse cada vez más hacia mi pecho, estaba sobre mí y alzó la cabeza que tenía con la capucha y tenía 2 ojos rojos que me miraban directamente. Empezó a acercarse cada vez más a mi cara y ahí fue cuando pude despertar. En ese momento desperté llorando, traumado, yo creo. Y es lógico porque creo que vale la pena mencionar que Adrián vivió toda su infancia en un segundo piso De una funeraria. de una funeraria. Su Sí. familia tiene una funeraria y en el primer piso pues quedaba La morgue y toda todas la estas morgue cosas. y la sala de velación y demás. Entonces creo que el hecho de que él viviera pues esta situación
lo relacionaba mucho, daba mucho que pensar acerca de si era o no un espíritu que Exactamente. quedaba en ese entorno y no sé, que estaba Sí. recogiendo quizás sus pasos o muchas historias. Entonces, sí, pues ya después de este episodio que viví, nunca más volvió a pasar. Obviamente después de esas noches era prácticamente imposible quedarme dormido porque pensaba que iba a volver a suceder. Como les digo, pasó 3 noches seguidas. Imagínense un niño de 8 o 9 años viviendo estas experiencias seguidas, pues no volvió a vivirse, pero también tengo otra cosa que pues les cuento ya de una vez la anécdota, y es que también tuve tiempos en los que prácticamente una semana me despertaba, iba a tomar agua y eran las 3:30 de la mañana en punto. El reloj estaba literalmente entre las 3:30 y desde ese entonces nunca miro la hora cuando voy al baño porque me da miedo. Bueno, yo también he vivido experiencias relacionadas con la parálisis del sueño, aunque creo haber tenido en una oportunidad la sospecha de haber visto y escuchado algo o alguien. No lo recuerdo muy bien porque estaba muy pequeña y creo que Ajá. en su momento no le di la importancia necesaria porque creía yo que si le daba la importancia podría seguir pasando. Claro. Sí me ha sucedido mucho el hecho de que me despierta y no me pueda mover ni hablar. Ujú. De hecho, vivo en Popayán, en un apartamento, vivo sola. Y hace como 3 semanas experimenté una parálisis del sueño. Fue apenas acababa de acostarme, creo yo. Ajá. Estaba muy cansada ese día. Cuando me desperté, estaba mirando hacia la ventana y creí ver una sombra. Sin embargo, mi super cerebro me decía, no, mira bien que no es nada. Y efectivamente volteé a mirar. Era la sombra de una de las plantas que tengo en la ventana. Y como que yo misma me fui tranquilizando. Bueno, no pasa nada, Y es esto la es forma en normal. la que debería Ya sé tomarse. qué sucede, por qué estoy reaccionando de esta manera. Ajá. Pronto me va a poder mover. Y obviamente uno siente muchos nervios, Claro. pero dentro de eso hay que ser demasiado racional Ujú. y reaccionar de la mejor manera, porque creo que también muchas personas pueden llegar al punto en el que se asustan tanto que pueden sufrir, no sé, un colapso nervioso Exactamente. o hasta un infarto. Puede ser demasiado peligroso. Es por eso que se dice que cuando se viven este tipo de episodios, lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, lo que hizo Natalie, es tranquilizarse, probablemente usar mantras si se tienen. Las personas que son creyentes pueden orar, porque resulta que orar, así algunas personas no crean en la religión, causa tranquilidad. Exactamente, nosotros necesitamos un soporte Ujú. espiritual, una creencia, o si tenemos a una persona al lado, tratar de comunicar el sueño con las personas. Exacto. Me ha sucedido en muchas ocasiones que estoy quedándome dormida y tengo muchos episodios de parálisis del sueño. No sé si te ha sucedido, Adri, No. que te estás durmiendo, te despiertas, crees escuchar algo, vuelves y te duermes en medio de eso, Ajá. te vuelves a despertar y es como que un sueño Extraño. intermitente que te cansa demasiado porque estás asustado, pero vuelves a dormirte y Sí. es como una interrupción frecuente, entonces causa mucho más cansancio. Ah, claro, me pasa muy seguido que... Pero pues no de esa manera como lo dicen a ti, pero sí en esos momentos en los que se despierta uno tantas veces seguidas en la noche, que al final te levantas y es con ese cansancio grande y esa Exactamente. pesadez Pero lo horrible. que me ha sucedido lo relaciono directamente Con la- también con parálisis Ah, ok. del sueño, porque me despierto, creo escuchar voces, pero del cansancio me vuelvo a quedar dormida, Ajá. vuelvo y me despierto y durante ese tiempo soy consciente de que no me puedo mover ni hablar. Sí. Sin embargo, es como que el cansancio es tan grande que vuelvo y me quedo dormida y es como una parálisis del sueño interrumpida. A mí me gusta mucho tener gato porque si yo escucho algo se lo relaciono al gato y ya. Digo, fue No, el yo gato. también. No, es el viento, es el viento. Sí, uno a veces intenta darse como esa moral de tiene que haber una respuesta lógica a lo que acaba de Exactamente. suceder. Pero también dejamos aquí en medio de esta discusión claro que también existen pues eventos paranormales Sí, que claro. si tú estás consciente de que puedes moverte y hablar y escuchas algo extraño o ves algo extraño, puede Que a de gen- una vez
atribuirse a algo paranormal. Ujú. Una última historia que les traemos acerca de la parálisis del sueño es sobre otro usuario de Reddit. En el 2014, el usuario llamado Watch2Werewolf respondió a un hilo con una experiencia que padece a menudo durante la parálisis del sueño. Por lo general, él entiende lo que está sucediendo y trata de despertarse antes de que ocurra algo espeluznante, pero no siempre tiene suerte. La experiencia que se repite comienza con una sombra que se sube lentamente por la pared junto a su cama. El aire se llena con el típico pulso de la estática de la televisión, es como y es una alucinación auditiva bastante común, que según los informes suena como algo así. Les vamos a dejar un trozo de eso. Y bueno, con este sonido de la estática, la sombra comienza a fusionarse con un hombre alto, anormalmente delgado y sin cara. Sus únicas características son unas pequeñas bolas blancas difusas situadas donde deberían estar sus ojos. A continuación, el hombre se acerca. Con cada paso, el sonido estático del aire se vuelve más profundo. El hombre camina hacia este usuario, lo agarra de la cabeza y le grita en la cara. Tan pronto como esto sucede, la habitación se pone roja y los brazos del hombre se transforman en espinas que este ser se frota sobre la cara y el cuello, como si se burlara de él. Luego, sin previo aviso, el hombre toma una de las espinas y lo apuñala en la garganta, haciendo que este se despierte sobresaltado y aterrorizado. Qué horrible. Esa Horrible, o sea, llegar hasta tremenda. sentir dolor. Eso ya es otro nivel. Y también sucede que, Exactamente. bueno, lo más común es que en primer lugar no nos podamos mover ni hablar, pero no veamos ni experimentemos, no tengamos ninguna experiencia ni visual ni sonora. Ajá. Pero ya otro nivel que va mucho más allá y que creo que ya es un tema que debe ser tratado y que lo tratan algunos especialistas del Sí. sueño, psicólogos, ya es cuando se tiene una experiencia de dolor. Y hay muchos Exacto. casos alrededor de la parálisis del sueño relacionados con dolor. Y ya es también atribuido a problemas que pueden ser de tipo mental. Y sabes qué, Psicológico. Nati, yo creo también que probablemente se le ha dado un significado a la parálisis del sueño, se le ha encontrado este significado científico, pero ¿será que también tiene algo misterioso? Pues no sé, yo creo que de alguna forma le hemos querido atribuir un significado como para que no nos asuste. O queremos dejar también abierta la incógnita de si en medio de esta situación natural que se presenta en nuestro Ajá. sueño, algún ente paranormal Justo iba a se decir aproveche eso. de eso y Entra. decida aparecer. Exactamente, bueno, les dejamos esta incógnita abierta. Recibimos cualquier comentario que ustedes hagan acerca de pues esta historia y no sé, todo lo que nos quieran comentar, si han tenido situaciones de parálisis del sueño, pero sí, quedamos muy pendientes de todas las historias que nos quieran comentar, como siempre serán bienvenidas. Les cuento que la otra semana se viene el especial del viernes 13. Porque tendremos un viernes 13. Exacto. Les cuento que el tema es muy interesante, es muy chévere, es más bien dinámico, creo yo. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales del podcast para que sepan, la revelación se hace los miércoles sobre de qué va a tratar el episodio. Así que pues ahí les dejo ese. Claro que sí, ese dato. tenemos una cita con ustedes todos los viernes. Esperamos que nos sigan acompañando, que estén muy pendientes de la evolución de nuestro podcast, Sí. de nuestro programa. Recibimos también sugerencias acerca de qué temas quieren ustedes que tratemos aquí Sí. y con mucho gusto estaremos hablando sobre Dispuestos ello. a hablar de ellos, exactamente. Les recordamos que no somos expertos, pero Nos gusta evidentemente nos gusta charlar Mucho. acerca de estos temas, así que cualquier inquietud, corrección que nos quieran dar, estamos abiertos a ustedes. Exacto, recuerden que nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook también como @elviernes13, el 13 con números romanos. A mí me encuentran en Instagram y Twitter como @adrianfvp. Y a mí me encuentran en Instagram como @natillamarille. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y bueno, creo que Que tengan dulces sueños. tengan dulces sueños.